¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, buen viernes, marzo 15. Finalmente es viernes, finalmente es quincena. Bueno, pues finalmente también el gobierno estatal cedió y acudió a los manifestantes que mantenían bloqueada la carretera Huatusco-Jalapa. Bueno, más bien recibió a una comitiva de manifestantes que fueron a la capital, a Jalapa, y luego de más de 48 horas de mantener bloqueada la carretera en el tramo Huatusco-Totutla, de amagar con la presencia de decenas de elementos antimotines, una comitiva de los manifestantes, que como ya le comentábamos aquí en Veracruz 2024, son taxistas, son transportistas en su gran mayoría, se trasladaron a Jalapa, a Palacio de Gobierno, en donde dejaron en claro que seguirían bloqueando la carretera permanentemente hasta que no se definiera un programa urgente de mantenimiento, de reparación, porque las condiciones de la carpeta, de la señalización de la carretera ya son prácticamente intransitables. Y de Jalapa salieron con una minuta de propuestas que serían presentadas a quienes se mantenían allá en el plantón, lo cual sucedió el día de ayer. Representantes del gobierno federal, del gobierno del estado y de los transportistas, taxistas y usuarios que mantenían el bloqueo se reunieron entonces en Huatusco, en el Teatro Solleiro, y llegaron a un acuerdo. Sí, buenas tardes, mi nombre es Héctor Ciprián, director general de Política Regional, secretario técnico de la Mesa Estatal Regional. Venimos aquí a la ciudad de Huatusco a entablar una reunión con instrucción del señor gobernador por el bloqueo que se ha dado. Decirles a todos los que nos están viendo en redes sociales, en fuentes abiertas, que se lograron acuerdos y que en unos minutos se van a levantar el bloqueo. ¿Qué cosas se llegaron? Miren, los acuerdos, primero mañana vamos a tener una reunión en el punto de Totutla, donde va a participar la CIOP y la SCT. Ese es nuestro primer punto, un recorrido para verificar los tramos más dañados de la carretera y posteriormente gestionar ante la instancia, ante SCT, un recurso para que se pueda reparar un tramo en la ruta que es Totutla-Huatusco. Con este acuerdo, la carretera fue liberada y ahora esperan las fechas para que se proceda a la reparación de la carretera. Ya no el mantenimiento, ahora la reparación. Lo que no han hecho en 5 años tendrán que hacerlo en días, porque ya el pueblo pues ya mandó. Y aquí en la Cuarta Transformación el pueblo manda y se hace lo que el pueblo manda. Por eso liberaron la carretera federal de Veracruz a Cuitláhuac, porque liberaron a Joel, que había sido detenido porque se parecía a un sicario. Por eso liberaron la autopista Córdoba-Veracruz, porque las autoridades liberaron a los 3 campesinos de Carrillo Puerto que no tenían nada que ver con unos vehículos que habían localizado abandonados y querían incriminar a los campesinos sembrando drogas y equipo táctico. Bueno, pues ahora ya liberaron la de Jalapa-Huatusco y esperen a que en otros puntos del estado otros grupos ciudadanos observen que el gobierno solo entiende ya no a periodicazos como antes, sino bloqueando carreteras. Y ya se imagina el desorden que se va a tener en el estado. Pero bueno, ya hay paso a Córdoba por Huatusco. A casi 4 años de que las fracciones de Morena y sus partidos aliados en el Congreso Federal siguieran la instrucción presidencial y cerraran los flujos presupuestales a entidades paragubernamentales, a entidades autónomas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la extinción de fideicomisos, ¿sí? Así las cosas, otra vez la Corte deja sin efecto una modificación que comenzaron a operar a partir de la aprobación mayoritaria en el Congreso. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional la extinción de fondos y fideicomisos, pues se transgreden derechos humanos, además de que implica un retroceso legislativo no justificado. De acuerdo con información formal, el miércoles pasado la primera sala le concedió el amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez contra la modificación de un artículo con el cual se eliminaba el candado legislativo que impedía que en años subsecuentes se disminuyera el presupuesto asignado para la atención a víctimas. Los argumentos son interesantes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por ejemplo, argumentó para su voto que las autoridades no demostraron que los recursos sacrificados del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fueron efectivamente destinados a combatir la emergencia sanitaria por el COVID. Por ese motivo, la primera sala ordenó crear un fideicomiso para apoyar a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, al que se le deberá destinar el 0.014% del presupuesto de egresos de la Federación. En la misma sesión de la Corte Suprema de México se concedió protección de la justicia federal a la empresa productora Enda Films,
contra el decreto del 6 de noviembre de 2020 con el que se determinó la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine. Las razones que dio el Congreso para eliminarla fue que había habido cierta opacidad en el uso de los recursos de este fondo, y los ministros determinaron que las razones dadas por el Poder Legislativo, la utilización de recursos para afrontar la crisis sanitaria otra vez, y la existencia de supuesta opacidad, son vagas, carecen de fundamentación puntual, dedicada a justificar por qué específicamente el fideicomiso, con sus garantías de ley, debía extinguirse. Pero tampoco se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integraban al Fidecine, ni que faltara sus obligaciones de transparencia o de contabilidad. Así se ganan las batallas, otra vez contra las decisiones unilaterales del presidente López Obrador, apoyado por supuesto por el Poder Legislativo que controla. Es obvio para muchos que estos recursos, los de los fondos mencionados y otros fideicomisos, muchos se han usado para el pago de becas, pensiones, apoyos, programas sociales del régimen, pues. Pero también es cierto que estos recursos ya se acabaron, tanto que este año serán atendidos con los 2 billones de pesos que han pedido prestados y que se tendrán que pagar algún día. Otra que pudiera ser una buena noticia es que después de un mes de que se colocaron las banderas rojinegras en todos los edificios e instalaciones del Nacional Monte de Piedad, finalmente anoche se levantó la huelga, luego de que el 84% de los trabajadores sindicalizados aceptaron un 18% de incremento salarial y el 6% en prestaciones, así como la reinstalación de los trabajadores que habían sido despedidos injustificadamente, 4 de ellos aquí en Jalapa. Otro logro del pueblo organizado. Son más de 2.300 los agremiados al Sindicato Nacional que en el primer minuto de este viernes levantaron la huelga en las más de 300 sucursales de la institución en todo el país. El secretario general Miguel Ángel García Pérez, secretario de la sección 14 de esta organización sindical, dio a conocer la aceptación del incremento luego de 3 años esperándolo. Son 142 los agremiados a este sindicato los que serán reinstalados, lo cual me parece un logro importante. Entre ellos hay algunos de la sección 14 de Jalapa. Así se finiquitó este conflicto laboral que desde hace muchos años no se presentaba, pese a la buena disposición del sindicato por mantener una estabilidad laboral. A partir de hoy viernes, reanuda actividades el Monte de Piedad, institución que no tengo la menor duda, ha resultado una de las que más apoyo brinda a las familias mexicanas. Y siguen los abucheos para Claudia Sheinbaum, ahora los industriales de la construcción. Apenas la semana pasada los banqueros le mandaron chiflidos y abucheos porque no se presentó al Congreso de Citibanamex, al que sí fueron Xóchitl y Jorge, los otros 2 candidatos presidenciales. Y ahora la candidata presidencial de Morena no pudo asistir a un Congreso de los industriales de la construcción que se realiza en la Ciudad de México, al que allá se había aceptado y agendado la invitación. En lugar de asistir, les mandó un video. Julio Lugo Barriga, el presidente de la Cámara, hizo el anuncio. Y quiero manifestarles y decirles que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción invitó oportunamente a las 2 candidatas y al candidato a la presidencia de México a participar en este Congreso. En esta ocasión estarán con nosotros la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Maínez. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que tenemos. En este contexto, agradecemos la presencia de la ingeniera Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la Alianza Fuerza y Corazón por México. Sea usted bienvenida. Así que a Claudia la abuchean y a Xóchitl le aplauden. Y es que pues, hay que cumplir los compromisos con los mexicanos, yo creo. Y por supuesto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reconoció el interés que Xóchitl Gálvez ha mostrado por conocer las propuestas del sector, pues su representante de la candidata Xóchitl estuvo presente en los 5 foros regionales que se realizaron y en los cuales se delimitaron sus demandas como son incremento en la inversión pública en infraestructura, estimular inversión privada, priorizar obras que permitan tener energía limpia, suficiente y barata, entre otras. Claudia no fue, se la perdió. Andaba paseando en el sureste, en el Tren Maya, como ayer le comenté.
Esta semana el rey Felipe IV de España entregó el Premio de Derechos Humanos Rey de España al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y dijo que las desapariciones erosionan la confianza en las instituciones. El monarca destacó el alto valor social y humanitario de esta organización formada por los familiares de las víctimas como representación de todos los colectivos que realizan labores de búsqueda en México. Señoras y señores, la desaparición de un ser querido genera dolor, incertidumbre, desasosiego, temor y otros muchos sentimientos difíciles de asimilar. El vacío que deja se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuestas. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan tantas familias en el estado de Jalisco. Un estado querido, de un país, México, tan querido también por todos los españoles. Juntos reafirmamos nuestra determinación para contribuir a un mundo donde prevalezcan la paz, la justicia y el respeto a la dignidad de cada persona. Hoy nuestro corazón late de una manera especial con vosotros en Fundej, pero también con todo Jalisco y con México. Todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Muchas gracias. Y bueno, pues ya saben, ya se la saben las reacciones en nuestro país. Mientras el presidente de México se rehúsa a recibir y a reunirse con los colectivos de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, en España se solidariza, el rey las reconoce, las premia. Esta semana el presidente de México y la candidata Claudia Sheinbaum hablaron de la posibilidad de que ocurra un golpe de Estado técnico en nuestro país, que desde la Suprema Corte de la Nación la oposición prepara este asunto. Y solo como un intento de aumentar la cultura general, déjenme tratar de explicar un poco qué es un golpe de Estado técnico. Durante su conferencia mañanera del pasado miércoles, el 13 de marzo, López Obrador dejó entrever que la oposición buscaría dar un golpe de Estado técnico en las próximas elecciones, las de junio, en México. Y esto desde el Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal. López Obrador se refería a los intentos promovidos por la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, de aprobar un cuaderno auxiliar, donde se lleve registro de las infracciones electorales que realiza y que realice el jefe del Poder Ejecutivo para que el presidente deje de hablar del proceso electoral. López Obrador dijo textual, miren, no le ponemos el video porque es muy lento, con la amenaza de que se va a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que se cometan, para darle valor o utilizarlas en el momento de la calificación de la elección, así lo dijo. Recuerde usted que el año pasado ya el presidente había señalado a los jueces y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de querer dar un golpe de Estado técnico al querer paralizar por la vía judicial las obras del Tren Maya. Al final, dichos trabajos de construcción siguieron su marcha y la obra se encuentra ofreciendo servicio actualmente. A diferencia del golpe de Estado, que normalmente se ha conocido a lo largo de la historia, donde se hace uso de la fuerza, de las armas, incluso del ejército, el golpe de Estado técnico utilizaría instrumentos jurídicos al alcance del Poder Judicial. Una nota ayer del periódico El Universal, firmada por Efraín Martínez Figueroa, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar fraguando un autogolpe de Estado, al afirmar que la oposición apuesta por un fraude electoral a través del Poder Judicial en caso de que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, pierda la elección del próximo 2 de junio. Esto lo aseguraron constitucionalistas y expertos en derecho electoral. El doctor en Derecho Francisco Burgoa, entrevistado para esta nota del Universal, dijo así: creo que el presidente al final lo único que estaría a lo mejor generando es estar dejando abierta la posibilidad de que él pudiera generar un autogolpe de Estado. Es decir, que él mismo desconozca la Constitución y las autoridades que de ella emanan, hablando específicamente del Poder Judicial de la Federación. Eso sería gravísimo. Y un autogolpe de Estado que de ninguna manera podríamos nosotros llegar a un escenario de esa naturaleza. Esto dijo el experto. Yo diría que el presidente de la República esté generando esta narrativa para que en caso de que llegásemos a tener un escenario en el que ganara la elección presidencial Xochitl Gálvez, entonces él impulsar esa narrativa y decir, ¿ven lo que les dije? ¿Saben qué? Vamos a desconocer los resultados. Yo creo que esa es la narrativa a la que el presidente está apuntando o apostando, según dijo el experto. Ayer vimos un video del candidato a la presidencia por el Partido Ciudadano en Jalapa. Circuló este video que lo muestra caminando en el Parque Juárez, se lo comparto.
Soy Maínez, Jorge Maínez, y llevo más de 10 años impulsando los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, Duarte le daba agua a los niños con cáncer y saqueaba a Veracruz como los Yunes. Luego apoyaron a Morena y a Cuitláhuac a cambio de impunidad, que resultó un fiasco. Afortunadamente hoy tienes 3 opciones, las 2 de la vieja política y lo nuevo. Soy Maínez y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maínez, presidente de México. Y atendiendo a la convocatoria del PAN en el marco de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Luis Enríquez Ambel, Héctor Contreras Ramos registraron su fórmula, en la que José Luis Enríquez va como propietario por la candidatura a la Diputación Local del Distrito 10 de Jalapa. Al registro los acompañaron militantes, simpatizantes, dirigentes sociales, líderes de opinión. Sara Ladrón de Guevara, candidata al Senado por el PRD en campaña y sobre un tema urgente y otra vez en el escritorio del gobernador, afirmó que las alertas de violencia de género no se deben eliminar. Veracruz cuenta con un alto índice de feminicidios. En notas nacionales y hasta internacionales se dio a conocer que los reyes de Suecia, que se encuentran de visita oficial en México, decidieron cancelar un viaje programado en el Tren Maya. La cancelación tiene tintes de que fue por cuestiones de seguridad, pero no se sabe si por la inseguridad y la violencia o la inseguridad de que el viaje se llevara a cabo en condiciones seguras, de que el tren no se detenga, de que llegue a tiempo, etc. Allá en la sede de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, se inició una campaña interesante. Está dirigida a lograr que sea una mujer la que encabece la Secretaría General de ese organismo internacional. Ahí van las mujeres ganando espacios. Esto me da mucho gusto. Como me ha dado mucho gusto contar con su compañera esta mañana de viernes, aquí me despido. Nos vemos, si Dios, si usted me lo permite, el próximo lunes o antes, si algo que nos lo provoque sucede. Cuídese mucho, pórtese como le dé la regalada gana. Yo soy Luis Emanuel Domínguez y los saludo con afecto.